Saludos y bienvenidos al curso de análisis no lineal de estructura. Estamos en la clase número 15 y según el programa esta es la última clase. Así que vamos a tocar los temas de los procedimientos de análisis no lineal. Así que nos vamos a enfocar ahora básicamente en el código de evaluación de estructuras de la ACE, ¿verdad? Ya hemos hablado bastante de él, ¿verdad? ACE 4113. Básicamente el capítulo 7 es el que nos da los procedimientos de análisis y básicamente nos da 4 procedimientos, ¿verdad? Nos da los procedimientos lineales, que son similares a los códigos de diseño, ¿verdad? Cuando uno hace análisis elástico, que es el Linear Static Procedure, el análisis estático lineal, el Linear Dynamic Procedure, así que la S es de estático y la D de dinámico, y estos son los elásticos, ¿verdad? Los lineales. Así que en esto de esto no vamos a hablar como tal en el curso, no que no sean importantes, ¿verdad? Es una alternativa en la evaluación de estructuras. De hecho, en el procedimiento de análisis no lineal estático posiblemente nos requieran hacer un análisis lineal dinámico. Entonces, los procedimientos no lineales, ¿verdad? Pues está el Non-Linear Static Procedure, el estático, y el Non-Linear Dynamic Procedure, que sería el dinámico. Así que estos son los no lineales. Y estos son los que nos vamos a enfocar. Es importante que en el análisis no lineal estático nos dejan usar dos procedimientos. El procedimiento para análisis por desempeño, ¿verdad? Que es lo que queremos hacer en los análisis no lineales. Nos dejan usar el método de los coeficientes, que es el que está discutido. Y nos deja usar lo voy a escribir acá arriba, el espectro de capacidad de demanda, lo voy a escribir así mismo. Y este es el importante en el sentido que este es el que está en el AC 4113, igual que es el que está en FEMA 356. Este lo menciona y básicamente esto lo discute solamente ATC 40 y FEMA 440. FEMA 440 modifica, déjenme borrar esos paréntesis que no hacen falta. FEMA 440 básicamente mejora el método. El método de los coeficientes pues está discutido en FEMA 356. Recuerden que FEMA 356 es un código del 2000. FEMA 440 lo revisa. Y básicamente AC 4113 usa la revisión de FEMA 440. Así que aunque SAP 2000 no tiene AC 4113, por lo menos la versión mía, porque la versión nueva sí lo tiene. Básicamente sí tiene FEMA 440, así que podemos usar ese. Las explicaciones yo las hago con ATC 40 y FEMA 356, que son los códigos viejos. Van a ver que los cambios del AC 4113 no afectan los resultados del ejemplo que yo hago, por lo menos del ejemplo que yo hago, ¿verdad? En una hoja de MATLAB. Así que yo básicamente les voy a repetir las clases pregrabadas del método de espectro de capacidad de demanda y del método de los coeficientes. Después les menciono, ¿verdad? Qué es lo que cambió en C4113, pero van a ver que no afecta los resultados ni nada, es bien sencillo. Y nada, en análisis dinámico pues simplemente vamos a hablar de cómo hacer un time history análisis, así que y ahí sí han cambiado cosas en cuanto a los sismos, ¿verdad? Que eso como tal no se entra en detalle en esta clase, pero vamos a hablar de time history. En
el Nonlinear Dynamic Procedure, pues vamos, es básicamente como hacer un time análisis en el tiempo, ¿verdad? La diferencia en el procedimiento lineal dinámico es que en el proceso, en el lineal dinámico no se requiere como tal, si uno no lo quiere hacer, ¿verdad? Un time history, uno puede hacer el análisis modal. Y la ventaja de hacer el análisis modal es que a la larga el procedimiento es bien similar al procedimiento lineal estático, ¿verdad? En el procedimiento lineal estático uno asume cuáles son las fuerzas cortantes máximas por piso en base a asumir que la estructura es regular y se comporta como en el primer modo de la estructura. Y ese es el que uno ve, ¿verdad?, en las clases cuando uno está estudiando el grado en estructuras o en ingeniería civil. Y el análisis dinámico modal, pues básicamente uno hace los análisis dinámicos al ser lineales. Uno puede, ¿verdad?, hacer el análisis de los distintos modos y obtener las respuestas máximas de cada modo y combinarlas y tener las cargas, ¿verdad?, que uno va a tener equivalente al análisis estático, pero en base al análisis modal. Y básicamente uno vuelve a aplicar las cargas estáticas, ¿verdad?, y hacer el diseño con las mismas asunciones que uno hace en el análisis lineal estático, donde asume que los desplazamientos elásticos y los plásticos se conservan o son iguales, ¿verdad? Y entonces uno simplemente hace análisis elástico, lo reduce en base a la ductilidad y detalla para que exista esa ductilidad, ¿verdad? En el análisis no lineal dinámico, pues básicamente tenemos que hacer el time history completo con las cargas sísmicas. Y va a haber una manera, ¿verdad? El AC7 y también el AC4113 nos va a decir cuántos registros tenemos que usar, si los tenemos que promediar o si usamos las respuestas máximas y cómo amplificar esos registros para que se comporten en base a nuestro espectro de diseño, ¿verdad? Nosotros vamos a tener un espectro de diseño, aceleración, típicamente yo creo que yo le llamo CA en la hoja de Mascat, pero su código le llama SA, y el periodo de la estructura, y típicamente los periodos de diseño son una cosa así. Entonces cuando uno pone el terremoto de un sismo, pues quizás el espectro es una cosa así, ¿verdad? Similar. Entonces uno lo tiene que amplificar de tal manera que en cierto rango, de acuerdo al periodo original de nuestra estructura, uno amplifica de tal manera que esté en promedio o por encima, ¿verdad?, de en ese rango lo que está nuestro espectro de diseño. Y hay métodos y programas que hacen eso, y nosotros no vamos a entrar en eso como tal en el curso, pero es importante reconocerlo, ¿verdad? El AC7, el AC716, lo estaba mirando, sin mirarlo mucho, dice ahora 11 registros. Y no lo he leído completo, pero no dice nada de reducirlos a 5, a 3 o nada. Lo que decía el AC7 antes era, ¿verdad?, un mínimo de 3, dependiendo de que uno revisara si respuestas máximas o respuestas promedio de los 3 registros, o 7 registros por lo menos. El AC4113, por lo que he leído, hay que hacer como 10 y permite reducirlo. Pero, ¿verdad? El AC4116, el AC716 es un poquito más ¿verdad?, más reciente y cambia esa parte, y entonces me imagino que el AC41, creo que es el 17 o el 16, el último que salió, pues entiendo que entonces adopta esa última recomendación. Claro, la cuestión de usar 11 registros, usar 3, usar 10, usar 7, como decía antes, no va a afectar mucho el esfuerzo de programación, es el esfuerzo de tiempo de la computadora haciendo el análisis y de seteando los casos de carga. Claro, hay que escoger 11 registros y hay que amplificarlo. Así que sí requiere cierto esfuerzo también del ingeniero. Ya habiendo hablado de eso, vamos a enfocarnos en esto y como les dije, las grabaciones, voy a usar las grabaciones que ya tengo porque
el AC4113 y FEMA 356 no cambian mucho. El espectro de capacidad de demanda simplemente está en ATC40. Yo no discuto FEMA 440, pero FEMA 440 lo modifica y está en SAP como quiera. Y otra vez yo discuto FEMA 356 y básicamente AC4113 hace las recomendaciones de FEMA 440, así que eso lo vamos a discutir en su momento. Yo interrumpo la grabación. En la hoja de Mascat que les voy a dar, ya yo incluí los cambios, pero son unos cambios mínimos que no afectan los resultados. Así que vamos al capítulo 7, que en el caso del AC4113 es el que nos da los procedimientos de análisis y los criterios de aceptación generales. En los procedimientos de análisis, los requerimientos generales pues van a incluir, ¿verdad?, las combinaciones de carga. Podemos ir al capítulo 2, les va a decir las combinaciones de carga, donde básicamente es bien similar a lo que nos dicen los códigos de diseño, donde usan 25% de la carga viva y toda la carga muerta, y también está la combinación con menos carga muerta, etcétera. También nos define lo que son elementos primarios y secundarios, y eso lo quiero mencionar rapidito. Los elementos primarios y secundarios, ¿verdad? Ella los define. Nosotros básicamente tenemos que modelar todos los componentes estructurales o todos los componentes, ¿verdad?, que pueden contribuir a la rigidez de la estructura, independientemente si fueron diseñados para terremoto o no. Y eso es importante sobre todo cuando uno está hablando de estructura. Primario se refiere a los elementos que vamos a dejar que fallen, ¿verdad?, que disipen energía. No quería hacer eso, vamos a darle, que sin querer toque los elementos primarios son los que vamos a usar para disipar energía sísmica por medio de ductilidad. Ejemplo, un pórtico diseñado especial para resistir momentos, pues las vigas y las columnas también hay que diseñarlas para disipar energía. Las vamos a diseñar con confinamiento para que disipen energía por flexión, y eso es lo que básicamente nos hemos enfocado en este curso. Uno podría llamar elemento secundario, ¿verdad?, aunque es parte del mismo elemento. La viga es el elemento que va a disipar energía, a la capacidad de la viga encortante, porque la capacidad de la viga encortante uno la va a diseñar como un elemento secundario, porque uno lo que va a diseñar es para que la resistencia no sea excedida, y uno lo que hace es que pone aro suficiente de tal manera de que cuando las vigas plastifiquen de momento, pues no se dan cortantes. Si uno tiene un pórtico que no fue diseñado, porque no está evaluando una estructura para carga sísmica, y uno no quiere que entre en el rango plástico, pues uno lo puede modelar como elemento secundario. A la larga uno tiene que modelar todos los elementos y uno va a decidir qué elementos van a disipar energía y qué elementos no. Y uno se tiene que asegurar que los resultados que vengan, ya cuando uno rehabilite, los elementos secundarios no disipen energía, ¿verdad? Y uno puede modelar, que quede claro. Déjenme buscar la curva de deformación general, que también está en este capítulo, aunque está en los capítulos. Aquí yo creo que ya pone unos ejemplos, además los acabo de ver. Uno podría modelar, ¿verdad?, si uno quiere los elementos que no van a disipar energía. Uno los puede modelar con no linealidad como quiera, ¿verdad? Y creo que en el SAT nuevo se puede hacer que uno podría modelar la resistencia cortante de la viga, incluido también con resortes no lineales. La versión que yo uso, ¿verdad?, no lo deja hacer. Si uno pone un hinche en flexión, no puedo poner un hinche en cortante, una articulación, perdón, un resorte. Pero yo podría, ¿verdad?, y aquí hay varios ejemplos de materiales que en realidad son quebradizos, modelar los no lineales, donde modelo la degradación también, o simplemente uno lo podría dejar elástico y asegurarse que en los resultados del análisis uno no exceda las capacidades encortantes de las vigas. Así que uno tiene opciones. Pero eso es lo que se refiere con primarios y secundarios. A la larga hay que modelar todos los elementos que contribuyen o afectan la rigidez de la estructura. Otra cosa que nos va a hablar el capítulo 7
es los efectos direccionales, cómo considerarlo. Bien similar a... Déjenme buscar... No sé si eso está en la 7.2 o en la 7.3. No es importante, ¿verdad? Y si está en la 7.2 todavía. Pero básicamente lo que nos dice es lo mismo de que nos dicen los códigos generales. Uno aplica el terremoto en una dirección y 30% en la otra. Y eso es en realidad importante para los elementos que contribuyen en las dos direcciones, como en el caso de las columnas cuando comparten pórtico en las dos direcciones ortogonales, o si hay elementos que, ¿verdad?, trabajan en las dos direcciones porque están inclinados o lo que sea, como paredes, etcétera. Y en análisis dinámico, básicamente, si eso ocurre, nos van a pedir que hagamos el modelo tridimensional y que apliquemos el terremoto en la dirección de carga más importante. Yo lo que estoy entendiendo con eso es que si uno usa el terremoto, los dos componentes del terremoto, y lo aplica en dos direcciones ortogonales, que con eso es suficiente en base, ¿verdad? Él dice en una orientación random, pero en base a lo que dicen los comentarios, pues entiendo que aplicar el terremoto en una dirección, ¿verdad? Y poniendo el terremoto, las dos direcciones ortogonales en una dirección y después poniéndolas cambiándolas a la dirección a 90 grados, que con eso sería suficiente. Pero básicamente tendríamos que analizar, ¿verdad?, el terremoto con sus dos componentes. Y déjenme leer, como le digo, yo no lo estoy poniendo en grande porque no me interesa leer los detalles. Pero básicamente este parrafito es el que lo discute. Quiero ver si le doy zoom y lo leo un momentito. Le explica por qué es lo que se refiere con random, y le dice que ese resultado se puede conseguir de varias maneras, y le explica que pues cambiando el ángulo del terremoto, pero después dice poner el componente más fuerte en una dirección y aquí es que tengo un poquito de duda porque dice y la mitad en la dirección ortogonal. O sea que si yo pongo el componente más fuerte en una dirección y la mitad, no sé si se refiere a la mitad, si se ahí tengo dudas si se refiere a poner el otro componente, ¿verdad? Cuando uno tiene un terremoto vienen dos componentes que leyó el instrumento, o si es que coja y divida el componente fuerte y poner la mitad en la otra dirección y asumir que así estoy cumpliendo. Y eso hace sentido porque eso sería definitivamente más crítico que poner el componente más débil. Pero sería si uso, porque dice the stronger components in one direction and one half in the orthogonal direction. Yo creo que eso se puede interpretar de esa manera. Tendría que ver los comentarios y me gustaría saber si hay comentarios aquí y no los hay. Pues nada, por ahora yo voy a interpretar eso como que yo cojo el terremoto fuerte y el componente fuerte del terremoto y cojo en la otra dirección aplico la mitad de ese componente. Y así me estoy asegurando que cojo un ángulo, ¿verdad? Y obviamente tengo que hacer eso en dos direcciones perpendiculares. Y así me aseguro como que cogí el ángulo más crítico. Estoy siendo como de una manera conservador. Pero recuérdense, eso hay que hacerlo con muchos registros. Y en el caso de este código, pues los registros no son tantos como dice el AC7. Pero sí hay... Estoy tratando de ver si la tabla está aquí, pero no recuerdo dónde está, así que... Bueno, entonces los métodos de análisis, ¿verdad? Nos va a decir lo que cambia un poco de la explicación que yo les voy a dar cuando hable de ATC40 y FEMA 356. Es en el caso no lineal estático,
cuándo aplica y cómo aplica, ¿verdad? Él ahora nos define dos parámetros que le llaman mu resistencia y mu máximo, y los voy a explicar. Y dice que para que el modelo no lineal estático se pueda usar, el procedimiento no lineal estático se puede usar, el parámetro mu strength tiene que ser menor que el parámetro mu max. Eso lo voy a explicar porque aunque mu strength, mu de resistencia es un parámetro nuevo, en realidad es un parámetro que ya está calculado en el método de los coeficientes. Es lo equivalente al parámetro R de reducción de carga en el método de los coeficientes. El parámetro mu max es básicamente la ductilidad máxima que nos da el modelo de nosotros, así que lo explico un momentito. Lo otro bien importante es cuál es la distribución de carga lateral que vamos a usar en el método no lineal estático. Y básicamente la distribución de carga que vamos a usar es la distribución del modo fundamental de la estructura, o el primer modo de la estructura. Obviamente esto no es un curso exactamente de dinámica. Yo voy a hablar un poquito de dinámica en la parte de análisis sísmico, de análisis en el tiempo, pero SAP, cuando uno puede hacer análisis modal, y ella nos va a dar el periodo fundamental de la estructura, y uno le puede decir que cargue, ¿verdad?, la estructura, la distribución de carga lateral sea en base a esa forma. El periodo natural de la estructura típicamente es el primer modo, ¿verdad?, que es el que el edificio se desplaza como péndulo, y básicamente es una distribución lineal, y obviamente no lineal, ¿verdad?, pero que va aumentando a medida que estamos la carga cortante va distribuyendo de cero en la base aumentando a máxima en el techo, pero también es proporcional a la masa, ¿verdad? Así que eso hace que no sea exactamente lineal. Dependiendo de las masas, si las masas son uniformes, pues queda como una carga una distribución triangular. Pero ese es el único análisis que nos pide el método no lineal estático. Y la razón es que el costo, ¿verdad?, de computadora, ¿verdad?, hacer análisis dinámico no lineales era costoso, ¿verdad?, hasta hace poco tiempo. Y se trataba de hacer estructuras que quizás tienen irregularidades de planta o de elevación, que uno tendría que hacer en el caso elástico un análisis lineal dinámico. Pues cuando uno quiere hacer procedimientos no lineales, era quizás, no era que no había, ¿verdad?, la tecnología para hacerlo, era que quizás el costo en términos de computadora era fuerte, y uno veía muchos artículos, inclusive los códigos como ATC40 y FEMA 356, tratando de decir, bueno, si la estructura no es regular, pues también modifica el procedimiento no lineal estático de esta manera y de esta otra manera, para poder incluir las estructuras irregulares en planta o elevación. Pero la realidad es que el procedimiento no lineal estático, aunque es bien elegante y es bien bueno para visualizar el comportamiento de la estructura, la realidad es que si la estructura tiene mucha irregularidad, pues no es muy bueno, porque lo que hace es lo mismo que hace el procedimiento lineal estático, relaciona una estructura de un grado de libertad a la estructura que estamos evaluando, que es de múltiples grados de libertad. Así que, aunque es bueno, pues la realidad es que si la estructura tiene irregularidades, necesitamos hacer un análisis dinámico no lineal. Claro, lo que nos dice nos define, no solamente las irregularidades, nos las define en el código, pero nos define cuando los otros modos de estructura son significativos. Nos dice, bueno, pues mira, corran un análisis lineal dinámico, y corran un análisis lineal con el primer modo, ¿verdad?, o simplemente estático. Y cuando la diferencia entre solamente y cuando digo lineal estático, ¿verdad?, vamos a repetirlo, déjenme decirlo como lo dice aquí. Cuando considerar un análisis, lo equivalente a un lineal estático, que sería solamente considerar el primer modo de la estructura y calcular el cortante en la base, y después considerar el análisis considerando lo que típicamente piden los
los códigos, que es usar suficientes modos para que se incluya 90% de la participación de masa modal, y eso es bien sencillo, ¿verdad? En la computadora uno puede coger más modos todavía, y si la diferencia entre el cortante en la base excede, con todos los modos, excede 130% y no en la base, ¿verdad? En realidad lo hace por piso, excede 130% del que uno hace considerando el primer modo, ya dice que los modos, ¿verdad? Los efectos modales de otro modo son significativos. Aún así nos deja usar el procedimiento no lineal estático, pero nos exige que también diseñemos usando un análisis lineal dinámico. O sea que podemos usar el procedimiento estático no lineal sin usar el procedimiento dinámico no lineal si la estructura tiene cierta irregularidad, siempre y cuando hagamos un análisis lineal dinámico también. Así que tenemos que hacer dos análisis, ¿verdad? Según esa explicación. Y eso es nuevo de este código. Eso es lo que va a ser un poco diferente a la explicación que va a preceder esta parte de la clase de esta clase. SAP, mi versión de SAP solamente tiene, ¿verdad? En análisis modal. Cuando uno va a correr la parte de Puchol, y esto lo van a ver en la explicación, yo solamente puedo hacer análisis con el ATC40, el método de espectro capacidad demanda, con FEMA 356, el método de los coeficientes, pero tengo equivalent linearization, que es el equivalente al ATC40 espectro de capacidad demanda de FEMA 440, y tenemos en FEMA 440 el displacement modification, que es el equivalente al método de los coeficientes con las modificaciones de FEMA 440. Y lo que dice AC4113 es que él adoptó las modificaciones de FEMA 440. Esas yo se las voy a explicar en su momento cuando terminemos la parte del método de los coeficientes. Hago una pausa en la clase pregrabada y les explico lo que cambió, que es extremadamente sencillo. Lo que quiero hablar, que tiene que ver con eso, antes de poner la clase pregrabada, es que es el mu strength, que lo define. Eso es lo equivalente a R en FEMA 356, ¿verdad? Esto es en AC41. R en el método de los coeficientes en FEMA 356. Y eso es básicamente el cortante elástico sobre el cortante en la base de excedencia, ese radio. Ese es básicamente, por eso es que es el radio, porque uno reduce, ¿verdad?, la carga elástica cuando uno hace un procedimiento no lineal. Pues eso es ese radio. Y esa R hay que calcularla en el método de los coeficientes. Así que ya la tenemos calculada, ¿verdad?, en el método de los coeficientes. El mu máximo es básicamente la ductilidad máxima. Y ellos lo llaman, no me acuerdo si usan delta D o dt y sobre delta Y. Y déjenme explicarlo en la curva de Puchover, ¿verdad? Voy a tener mi cortante en la base versus mi desplazamiento en el roof. Así que vamos a llamarle delta mayúscula. Y lo pongo ahora, ¿verdad? Tengo mi curva de Puchover. Y puede ser que yo modele hasta que haya una degradación. Y yo voy a tener... Déjenme estirar la curva un poquito más. Yo voy a tener mi eje de desplazamiento en el techo. Y este va a ser... Creo que le llaman a este punto delta T. Yo lo enseño ahorita, no sé si es la anotación. Yo voy a tener que usar una metodología que nos explica tanto FEMA 356 como AC4113 para definir este punto de excedencia y este desplazamiento de excedencia. Así que mi desplazamiento va a ser... Y no quiero usar, déjame buscar la anotación, porque ella le llama, creo que delta T al target displacement, que eso vamos a hablar en la clase pregrabada.
ellos le llaman delta D al máximo antes de que empiece degradación. Si es que uno modela más allá de degradación, ¿verdad? Así que a esto le llamamos delta D. Y vamos a tener, con la metodología, vamos a calcular a la larga el desplazamiento que nos da la demanda sísmica. A ese desplazamiento le vamos a llamar, creo que es target displacement, así que delta T. Así que va a ser delta D sobre delta Y. Bueno, vamos a escribir la fórmula con un mínimo, porque va a ser el mínimo de los dos casos. Delta máximo va a ser el mínimo de delta D sobre delta Y, o el target, que es el desplazamiento que calculamos con el sismo dado, sobre delta Y. La realidad es que siempre va a tener que ser porque si modelamos, si este es mayor que eso implica que modelamos degradación. Y si modelamos degradación, entonces esta fórmula es un poquito diferente. Esta es la fórmula 732 de ACE y esta es la fórmula 731. Y vamos a buscarlas un momentito. Sé que ya me estoy yendo al método como tal, pero en realidad esta explicación no entra en FEMA 356. Así que si uno modela degradación, pues uno tiene que calcular esta pendiente promedio más o menos de la degradación, y esta pendiente que habría que calcularla en base a los efectos P delta, que uno no la tiene en el modelo. Y entonces esos parámetros alfa, que son unas pendientes negativas, entrarían en la ecuación 732, ¿verdad? Y habría que añadirle ese término en base a esa pendiente de degradación efectiva. Claro, eso es si uno tiene ese modelo donde hay degradación y uno tiene que entrar a ese nivel. Si uno está diseñando, uno no va a querer aún, ¿verdad? Porque, déjame explicar esto, la curva uno siempre la puede llevar a la zona de degradación. Y si uno está haciendo un diseño nuevo, pues uno en realidad no quiere uno quiere estar lejos de esa curva. De hecho, el método de los coeficientes y el otro método de espectro de capacidad de demanda le dice que esta curva tiene que llegar a 150 veces el target displacement. Eso quiere decir que si mi target displacement quedó por aquí, pues yo tengo que llegar a 1,5, ¿verdad? Vamos a suponer, pues 1,5 sería más o menos por aquí. Pues está bien, yo dibujo mi curva y no tiene zona de degradación, pero si mi target displacement quedó por esta zona, pues voy a tener que modelar degradación, porque él me dice que lleve hasta 150% el target displacement. Claro, yo no sé el target displacement cuando voy a calcularlo, así que yo voy a tener que llevar esta curva a bastante desplazamiento y después ver dónde estoy. Y obligado tengo que llegar hasta este punto. Puede ser que ya en este punto esté en la degradación y digo, bueno, ya vi cómo se degrada, manejé mi modelo. La idea del código es que uno modele bien la estructura y que uno sepa qué es lo que está pasando. 150% después de mi demanda real. Pero si la realidad es que si modelé de degradación y estoy en mi desplazamiento está aquí, pues no hay problema. Pero en general en un diseño nuevo, pues uno no va a tener que llegar a esta zona. Y yo creo, ¿verdad?, que la idea del código es desalentar al ingeniero a que si uno evalúa una estructura existente, ¿verdad? Si yo tengo mi estructura existente, hago mi curva de pushover, cortante en la base, y pues me quedo que llego a mi carga máxima y enseguida empieza a degradar, ¿verdad? Porque es una estructura existente y no la estoy rehabilitando. Básicamente a la que yo estoy empezando a hacer, ya estoy empezando a degradar. Así que si evalúo la estructura, pues voy a estar, ¿verdad? Quizás mi target displacement está por aquí, quizás lo excedí. Y entonces cuando yo calcule Ustream, me disculpan, probablemente Ustream, es lo que puede pasar, me dé mayor que el mu máximo, ya usando la fórmula, considerando la degradación, ¿verdad? La fórmula 732, que considera el término de degradación. Este término lo mejora, ¿verdad? Pero no lo va a mejorar mucho.
este, pues entonces quizás me dicen, no puedes usar el análisis estático, tienes que hacer un dynamic history, tienes que hacer un análisis dinámico, porque entonces queremos ver qué está pasando en la zona de degradación y si de verdad vamos a dejar que nuestros elementos se degraden, o queremos entonces rehabilitar de tal manera que nuestra curva de Pushover quizás con la rehabilitación pues quede mucho mejor. Quizás ya al rehabilitar podemos volver a usar el método estático no lineal y cumplimos, ¿verdad? Entonces con que en esta curva nuestro muse trend quizás es mayor ya que nuestro, perdón, lo dije al revés, el requisito es que sea menor que nuestra ductilidad, ¿verdad? Que nuestro mu max. Sí, son dos parámetros diferentes porque uno es el radio de la fuerza de excedencia a la fuerza última elástica, ¿verdad? La fuerza última elástica en realidad no está en esta gráfica, uno tendría que seguir la curva elástica y por aquí está la demanda elástica y el target displacement, ¿verdad? Si esta es la demanda elástica, el target displacement va a estar por aquí. Y ya me borra ese dibujo que no me quedó tan bien, esa línea recta, no quiero que se vea. Y lo otro es el radio de nuestra ductilidad en base a ese desplazamiento de excedencia y el target displacement. Así que eso es importante. Ya yo creo que con eso dijimos todo lo importante. Bueno, déjenme decir que los criterios de aceptación en general también están en este capítulo, pero los criterios de aceptación, ¿verdad? Básicamente nos los dan las tablas de cada material, ¿verdad? Que nos dan la rotación plástica máxima en vigas, ¿verdad? Que es lo que era el parámetro A. Y no solamente, ¿verdad? No es la rotación plástica, sino es el límite para el que vamos a diseñar. Yo no voy a hablar de eso, pero eso es bien similar a los códigos modernos, en el sentido que nos van a poner varios terremotos. Y obviamente, en general, casi siempre que nos interesa en evaluación de estructuras, el collapse prevention, que es que con el terremoto máximo, prevención de colapso con el terremoto máximo probable, y ese es el criterio que más cercano está a que podemos llegar hasta prácticamente hasta toda la rotación plástica. Vamos a ir a la tabla 10, creo que es la 17, que es la no lineal de viga, ¿verdad? Pero tenemos la curva plástica, A nos da la rotación plástica, pero las rotaciones aceptadas, ¿verdad? Está ocupación inmediata, salvar vida y prevención de colapso. Y si ustedes ven, fíjense, en prevención de colapso en este caso, vamos a darle un poquito de zoom. Vamos a suponer que es una viga que en prevención de colapso nos deja llegar hasta degradación. En este caso, no me había fijado. En Life Safety, que es el típico que si uno está diseñando, uno esperaría con el máximo terremoto, pues 0.05. Eso entonces, haber cotejado esto, ¿verdad? Me va a dar más impresión en un comentario que yo les voy a hacer sobre drift, porque en la clase en vivo me preguntaron los desplazamientos, los controles de drift, dónde están, y la realidad es que el código AC4113, ya leyendo todos los parámetros de los criterios de aceptación están en referencia a los elementos, pero si uno va a permitir degradación en los elementos dúctiles, uno tiene que como quiera cotejar, ¿verdad? Que iba a estar en la curva de Pushover, o sea, eso se va a ver. Si la degradación es demasiado, yo entiendo que el análisis no lineal dinámico nos lo va a decir, pero también uno puede usar los criterios de control de desplazamiento entre pisos o story drift del AC7 para procedimiento no lineal. AC7 no habla tanto del análisis no lineal, ¿verdad? Yo creo que este código, aunque es para evaluación de estructuras existentes, es más detallado, pero el AC7 sí habla de análisis no lineal dinámico y sí controla el drift en análisis no lineal dinámico.
Lo que hace es que permite un poquito más de drift que el que permite en análisis lineal elástico. Y eso yo se lo menciono en la clase porque no es tanto como de este tema en particular. Pues nada, voy a dejar esta parte. Seguimos viendo ahora los métodos. Antes de entrar al dinámico, pues les menciono entonces qué es lo que cambia en el AC4113 y les enseño la hoja de Mascat otra vez para que vean que en realidad no cambia en términos del método de los coeficientes. Pues seguimos ahora con los métodos no lineales estáticos. Bueno, vamos ahora a interrumpir la clase pregrabada. Yo tengo la hoja de Mascat del ejemplo que yo hice a mano. Y recuérdense que pues ya vieron que SAP hace la parte de calcular el desplazamiento de desempeño, ¿verdad? En el método de espectrocapacidad banda le llaman el desplazamiento de desempeño, en el método coeficiente le llaman target displacement. Pero el propósito del ejemplo a mano es ver el procedimiento. Pues lo que quiero es ir al método de los coeficientes. Déjenme darle un poquito de zoom. Y fíjense que entonces yo ahora en la hoja de Mascat lo único que tuve que hacer fue decir, bueno, pues lo que cambia, básicamente el parámetro C0 y el parámetro CM, pues cambian las tablas, pero básicamente se quedan iguales. ¿Verdad? En AC7, en AC4113 es la tabla 7.5 y el parámetro CM es la tabla 7.3. ¿No era la tabla 7.4? No, es 7.5. La tabla 7.3 para el parámetro CM, pero básicamente se quedan iguales, o sea, no cambian los valores. El parámetro R, esto es lo que hace... vamos a ir a AC4113, ¿verdad? Porque no lo he enseñado. En los procedimientos de análisis, en la sección 743 es el estático. Aquí es que nos dice, ¿verdad? Que para que sea, para poder usarlo... No, perdóneme, eso ya lo habíamos leído, los requisitos para poder usar el método. Pero nada, nos pone la ecuación igual. Lo único que van a ver es que ahora no hay un parámetro C3, que era el de estabilidad, se lo elimina. Y básicamente el parámetro C0, pues uno lo puede usar con la tabla 7.5. Bueno, vamos a discutir el parámetro CM, que está en la tabla 7.4, ¿verdad? Pues uno lo puede sacar de esta tabla. En el caso del ejemplo era 0.9, que sería este valor para un pórtico de hormigón. Y vamos ahora a la tabla 7.5. Y aquí tenemos el parámetro, que sería 1.3, el parámetro C0. Así que eso no cambió, aunque cambiaron las tablas. Ah, sí, perdonen, el parámetro CM, si el periodo es mayor de 1, se queda 1. Así que el periodo de esta estructura era mayor, el periodo fundamental era mayor de 1. Y el parámetro C1, pues es un poquito diferente la fórmula. La fórmula que está en el código, ¿verdad? Ahora cambia, pero sigue siendo 1 porque nuestro periodo sigue siendo mayor. Ahora nos pone que si el periodo elástico es mayor de 1 o fundamental, pues entonces es 1. Si no, la fórmula daba 1.01. Aquí está lo que da la fórmula. Aquí la fórmula aparece con R, pero R es igual a Ustren, y eso ya yo lo puse más arriba. Ustren igual a R, y aquí pone donde está la ecuación en el código. Así que eso fue otro cambio.
El parámetro C2, la fórmula también cambia y también nos da 1 porque entonces en este caso dice que si el periodo es mayor que 0.7 es 1. Este valor yo lo había puesto y no lo encuentro ahora, así que vamos a ponerlo aquí para ver cuánto da. 1.002, así que aunque hubiéramos usado la fórmula era básicamente 1 también. En el parámetro C1 ahora ponen la condición del suelo. El suelo que yo había usado, ¿verdad? Que habíamos explicado era tipo C. Y tipo C, A es igual a 90. Así que ya yo puse el parámetro A. Vamos a ir a AC4113. Donde definen C1. Lo pasé, me disculpan. Pues nos dan el parámetro A que dicen si es clase C es 90. Que era lo que yo había asumido en el ejemplo. El parámetro C2, pues esta es la fórmula. Y otra vez, si el periodo es mayor de 0.7 usamos 1. En el caso del parámetro C1 dice que si el periodo es mayor de 1 usamos 1. Pero ven que los valores, aunque hubiéramos usado la fórmula que nos pone el código, aquí está la fórmula de Ustream, ¿verdad? Esto básicamente CA, el coeficiente CM y W es básicamente la fuerza cortante elástica. Vamos a ver qué más cambió. En realidad lo otro que cambia es que el parámetro C3 no existe, y como era 1 de todas maneras pues no afecta la fórmula, así que el resultado del target displacement se queda igual. Yo calculé el drift total, ¿verdad? Pero también calculé el parámetro de resistencia máxima, que es el target displacement entre el desplazamiento de excedencia, y da 3.018. Y el parámetro μstrength, el radio entre, ¿verdad?, el cortante elástico y el cortante de excedencia da 2.32. Así que Ustream es menor que un máximo, por lo tanto podemos usar el método, que es lo que nos exige AC4113 para poder usar el método. Así que uno lo que hace es que entonces uno busca los daños que han ocurrido con este target displacement y esos son las demandas del terremoto, y si esas demandas no exceden los parámetros de límite de life safety o prevención de colapso, ya sea el límite que estemos usando, pues no tenemos problema. Otra cosa que se me olvidó decirles ahorita era que pues obviamente, y yo hablo de eso en la clase pregrabada, pero hay que cumplir con los requisitos de torsión accidental, y básicamente la torsión accidental es un 5% de la excentricidad. En la clase en vivo del viernes, pues yo hablo un poquito de eso, tanto en el dinámico como en el estático, como yo lo consideraría. Y claro, yo hablo ya de que hay que amplificar, si esos efectos torsionales son muy grandes, pues sí hay que amplificar la fuerza. Es bien similar lo que dice el AC4113 a lo que dice FEMA 356. Pero esa parte de torsión no la mencioné al principio de la clase, que hay que considerarla. Lo que vamos a hablar ahora es de cómo usar SAP 2000. Voy a hablar un poquito de análisis dinámico, ¿verdad?, en el tiempo, en la clase pregrabada, pero también entonces de cómo modelarlo en SAP 2000. Bueno, pues seguimos entonces con la clase. Déjenme mirar el código antes de parar. No vaya a ser que se me esté quedando algo que sea diferente. Y yo creo que no, ¿verdad? Básicamente ese es el método. Lo único que yo creo interesante, que es que yo entiendo que FEMA 4113 no nos da un poquito de luz. Ahora cuando hablemos de análisis dinámico, es que él nos da, claro, SAP ya tiene en default los parámetros del análisis dinámico, donde nos dice, ¿verdad?, que usemos cuántos steps, ¿verdad?, usemos en el análisis. Eso se ve en las clases de dinámica. Así que eso no lo voy a mencionar tanto, pero sí es bueno ver que el código nos da eso. Y nos dice también que usar de damping. Lo más probable es que yo use un damping de 0 en el ejemplo de la clase pregrabada, pero básicamente nos dice que tenemos que usar un damping y déjenme hablar, ¿verdad?, porque es que es importante qué damping usar. Déjenme estar seguro que estoy en damping. Damping es amortiguamiento, ¿verdad? Se seguía hablando en inglés.
hay una parte que nos da los valores, así que déjenme coger una pausita porque eso está más arriba y es importante. Déjenme asegurarme que no estoy en pausa. Perfecto. Pues nada, sí, en los requerimientos generales, ¿verdad? Donde habla de la torsión accidental, de elementos primarios, secundarios y eso, pues también nos hablan del dumping, del amortiguamiento que usar. Y la razón es que uno siempre asume, ¿verdad? 5% o algo, ¿verdad? Y lo bueno que este código nos habla de qué usar en los distintos procesos, pero en el caso, en los distintos procedimientos. Pero para el dinámico, pues uno está, ¿verdad?, absorbiendo energía mediante histeresis. Así que usar 5% quizás es demasiado no conservador, porque mucha de esa energía que uno usa en el 5% es para modelar, ¿verdad?, la histeresis, aunque en los procesos dinámicos, perdón, en los procesos no lineales estáticos también se considera que se absorbe energía de esa manera. Pero nos dejan usar un espectro de 5% de damping, de amortiguamiento. Nos dice, ¿verdad?, que básicamente nos dice que no debe ser el 3%. Ustedes van a ver ejemplos. Yo les voy a dar referencias de ejemplos donde usan 2.5%. El doctor López, ¿verdad?, que trabajó con experimentos en la Universidad de Urbana Campaign, nos decía usen 2% para edificios de hormigón. Y nos dice, bueno, si los edificios no tienen recubrimiento, ¿verdad?, no especifica qué tipo de recubrimiento. Así que típicamente, ¿verdad?, un edificio pequeño usa paredes de bloque o alguna pared prefabricada. Edificios grandes yo sé que se usan paredes de cristal, lo que sea. Pero si no tiene ese tipo de recubrimiento, nos dice que no podemos exceder 1%. Claro, si lo tenemos, pues estamos en el límite de 3%. Los ejemplos que yo he visto de FEMA, que yo les voy a poner, pues usan 2.5. Y doctor López me recomendaba, ¿verdad?, en base a los experimentos, usar 2%. Eso es importante, tener una guía. Yo entiendo que en FEMA 356 no hablaba de esa parte, ¿verdad? No tenía aquí el ejemplo para dar la guía de qué amortiguamiento usar. Yo creo que en la pregrabada les recomiendo 2%, por esa misma razón de que haya amortiguamiento de histeresis. Pero creo que en el ejemplo simplemente lo corro con 0% para efectos de la demostración en SAP 2000. Y entonces con eso pues ya seguimos, ¿verdad?, entonces con la clase, que ahora vamos para la parte dinámica. Pues seguimos.